Sí, sí. Sí, uno. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Durmiendo. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bien. Amén. Aleluya. Estamos en gozo, ¿verdad? Yo ando un poquito enfermito, así que me perdonan si se me va algún gallito o algo. ¿Sí? Bueno, dos cosas antes de comenzar. Quiero darle la bienvenida a Manuel, que acabó de llegar de Cuba ayer también, y a su familia. Así que bienvenido, mi hermano, a tu casa. Y recordarles que oren por Xiomara, oren por Rosario, que se encuentran enfermitas, y que el Señor la sane en su misericordia. Amén. Entonces vamos al tema número 10 de Filipenses. Habla la palabra en Filipenses 3, del versículo 8 al 16. Estamos por ahí. Filipenses 3, del 8 al 16. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva, de predicación expositiva del libro de los Filipenses, basado en la serie que titulamos El gozo de vivir en Cristo. ¿Cuántos tienen gozo de vivir en Cristo? Hay circunstancias, pero hay que estar gozosos en medio de las circunstancias, y no en quién hemos creído. Amén. Vamos hoy al tema número 10. Considera todo como basura. Considera todo como basura. Vamos a comenzar a leer a partir del versículo 7. Y la paz de Dios. No, este no es el 3, ¿no? Sí. Versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, y prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Versículo 16. Sin embargo, continuemos viviendo según la norma que hemos alcanzado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra y ayúdame, Señor, a exponerla con claridad, para que pueda ser entendida con claridad, Señor. En tu nombre oramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, también me faltó algo. El cumpleaños de Nelvis es el día de hoy, así que después me le canta Happy Birthday. ¿Sí? Si recordamos el último versículo que nos quedamos la semana pasada, que era el versículo 7, nos quedamos, ¿sí? Por eso quisimos comenzar con el versículo 7. El apóstol hizo una tremenda declaración en el versículo 7. Lo vuelvo a leer.
dice el apóstol, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Eso es una declaración tremenda. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo que todo lo tenía como pérdida por amor a Cristo? Ahora, ¿qué significa eso? Que todos los títulos que muchos de ustedes tienen, porque se graduaron en sus universidades, Roberto como contador, sabrá Dios si hay, bueno, Edgar electricista, Master Electrician, Lizardo, Marbel, muchos tenemos títulos. Digo, yo no tengo ninguno, pero muchos de los que tienen títulos. ¿Significa eso entonces que todos esos títulos por los cuales tú te esforzaste, según tú, no tienen ningún valor? Todo ese conocimiento que tienes de construcción, pero pastor, con lo que yo sé de construcción, haciendo piso, pintando, el otro un médico, ¿cómo es posible? Todo eso no tiene ningún valor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quemar todos esos títulos y ya olvidarme de ellos? No, esa no es la respuesta. La respuesta nos lleva a otra pregunta clave. La respuesta es no. ¿Sí? ¿Dónde entonces podemos poner nuestro valor? ¿De qué logros entonces podemos jactarnos nosotros? ¿Te puedes tú jactar en el título de doctor? ¿Te puedes tú jactar en el título de ingeniero? ¿Te puedes jactar en eso? La respuesta debería de ser, no nos podemos jactar de ninguno de esos títulos, ni de ninguna de las cosas que nosotros tenemos. No dejan de ser cosas valiosas, no me malinterpreten. No dejan de ser cosas valiosas. Pero esas cosas valiosas, esos títulos, esas cosas que tú has alcanzado con la ayuda de Dios, no es que no sean importantes, sino que esos son dones que Dios te ha dado también para que tú lo uses para su obra. ¿Vieron la diferencia? Porque hay personas que se jactan. Yo soy médico, pero estás ejerciendo la medicina para glorificar a Dios. Estoy hablando de cristianos. Por ejemplo, ¿qué puede significar entonces estas palabras de Pablo para mí? No, es que yo soy pastor y soy graduado del seminario bíblico tal y tal. Es que yo soy un hombre de familia tremendo, yo amo mi familia, amo mis hijos, son todo para mí. Muchas de estas cosas, cuando las tenemos, muchas de estas cosas nos inflan el ego, porque tú crees que no. Nos inflan el ego. Por eso ninguna de estas cosas nos debe definir a nosotros de quién en realidad somos nosotros. ¿Cuál es nuestra identidad en el Señor? Son buenas, no estoy hablando que son malas, ¿verdad? Lo dije al principio. Pero todos esos títulos y todas esas cosas que tú has alcanzado no debe definir quién tú eres, ¿verdad? A ti te define quién tú eres en Cristo. ¿Quién es Cristo en ti? ¿Dónde está Cristo en tu corazón? Todo lo que tú tienes, ¿a quién le pertenece? Aún ni tus hijos son tuyos. Tus hijos le pertenecen a Dios. Así que, ¿de qué tenemos que gloriarnos? ¿En qué nos jactamos? En lugar de cosas a las cuales nosotros debemos de aferrarnos o nos aferramos, deberían de ser recursos que tenemos que poner a los pies de Cristo. Todos esos recursos que tú tienes, debes de ponerlos a los pies de Cristo. Y Él los va a usar como Él quiera usarlos. A eso fuimos llamados. Fuimos llamados, el Señor nos salva, nos escoge, nos salva, pero esa salvación no se queda ahí.
Esa salvación después va a traer obras, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y todas esas obras deben de ser siempre para glorificar a Dios, donde quiera que tú estés. Entonces nosotros no podemos estar atesorados ni fundados sobre las cosas que nos dan esa identidad. Nosotros tenemos que estar fundados sobre la identidad que Cristo nos da a nosotros. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando toma todos sus apreciados trofeos, porque recordemos la semana pasada que Pablo sí tenía de qué gloriarse, ¿verdad? Sin embargo, él dice que todo eso lo ve como una pérdida. Como una pérdida. ¿Por amor a quién? Por amor de Cristo. Hay un misionero norteamericano en Ecuador, en el país de Clarita, que se llama Jim Elliot. Él decía esto: no es necio quien da lo que no puede conservar para obtener aquello que no puede perder. No es necio quien da lo que no puede conservar para obtener aquello que no puede perder. Esas son palabras del misionero norteamericano Jim Elliot. Y creo que ahí hay una gran verdad. Muchas personas se aferran en las cosas materiales, sin embargo, no se preocupan de conservar una salvación tan grande, aunque no la pierdas, pero y tu vida espiritual y tu crecimiento espiritual, eso es más importante. Ahora, comencemos entonces con nuestro estudio expositivo. Esto es bueno del estudio, por eso a mí me gusta predicar expositivamente, porque yo estoy pasando por una etapa ahora que cualquiera que escuche eso dice: mira, él está hablando de eso porque él necesita algo. Yo no necesito nada. A mí me sostiene Cristo, en la buena, en la mala, yo le pertenezco a Él. Si no es en un lado, es en el otro. O gano uno y pierdo otro, pero Cristo está en control de mi vida. Pero expositivamente, eso es lo que nos tocó hoy. Encabezado número 1 hoy. Requerimos renunciar al pasado, pero también tenemos que renunciar al presente, según Pablo. Así como él tuvo que renunciar al pasado y dar la media vuelta, como dijimos la semana pasada, porque para poder vivir, empezar una nueva vida en Cristo, tenemos que dar una media vuelta y dejar atrás todas las cosas que nos impiden todas esas cosas. Y todos tenemos cosas que nos arrastramos y tenemos que dejarla atrás, ¿verdad? Pero así como tenemos que dejar todas esas cosas del pasado, Pablo también nos enseña que no nos podemos conformar ni quedarnos estáticos con lo que ya el Señor hasta aquí nos ha dado. Tenemos que seguir evolucionando. Tenemos que seguir creyendo a Dios. Tenemos que seguir viviendo nuestra vida en Cristo. No nos podemos quedar estacionados. No, ya sé lo que sé, ya no necesito saber más nada. No, necesitamos siempre conocer más. Siempre hay alguien que sabe más que uno. A pegarnos a ellos, a Roberto, a Periquito, a las personas aún en otras iglesias que conocen la palabra. No nos podemos quedar, no, ya yo soy, no. Pablo mismo era el apóstol Pablo y él decía que no podía ir a España, pero él anhelaba ir a España porque quería aprender también de otros. Tenemos que siempre estar aprendiendo, no nos podemos quedar en el mismo lugar, no nos podemos quedar estáticos. Por eso tenemos que renunciar muchas veces también a las cosas presentes, porque muchas de esas cosas presentes creemos que ya es lo que necesitábamos para vivirlo o para hacer las cosas, y esas cosas nos están aguantando para que Dios haga otras cosas en nuestra vida y no lo sabemos. Dice el versículo 8: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar ¿a quién? A Cristo. Este versículo 8, Pablo conocía a Jeremías.
capítulo 9, versículos 23 y 24, cuando dijo: así dice el Señor. Mira lo que dice Jeremías. Esto es Antiguo Testamento. Para los que dicen que el Antiguo Testamento no hace falta. Mira. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. ¿Quién lo declara? El Señor. Pablo tenía eso muy en mente. Por eso escribe el versículo 8. ¿Verdad? ¿Por qué? Mi hermano, un espíritu en nuestra vida que sea un espíritu de superioridad, eso es bien peligroso. Bien peligroso. Hay personas que esperan que sean alabados por su sabiduría. ¿Cuánto más Pablo? Fariseo de fariseo, enseñado a los pies de Gamaliel. Hay muchos que quieren ser alabados o esperan ser alabados por su sabiduría, por sus riquezas, y no es así. Pero retomando lo que dije ahorita, Dios no está en contra a que el hombre se supere en sabiduría, en riqueza, en valentía. No, Dios no está en contra de eso. Pero cuando esas cosas están usadas para la gloria de Dios, por eso Él dice que se gloríe ¿quién? Todo el mundo que se gloríe en Él, no en las cosas que tú posees. ¿Me hago entender? No es que sean malas esas cosas, sino que muchas veces ponemos la confianza en esas cosas. Y la confianza nuestra no puede estar en esas cosas, tiene que estar en Dios. Aquí hubo una época en que los bancos se vinieron abajo y muchos millonarios, multimillonarios se quitaron la vida, pero no sabían qué iban a hacer. Se quedaron en cero. Porque pusieron su vista en qué? En el dinero, en las cosas materiales. Y la vista nuestra tiene que estar en el Señor. Yo en la oración de todos los días, de las 9, estoy estudiando el Salmo 119 y llegué al 119:37. Se lo leo. Y esto para mí es tremendo. Esto es un salmo. Cuando yo lo leí, este versículo, dije: esto es para mí. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Los caminos del Señor son rectos. Pero desgraciadamente tenemos siempre los ojos puestos en la vanidad. Primera Corintios 1:31 dice que el que se gloríe ¿en quién? En el Señor. Por eso Pablo decía: en lugar de yo considerar todo lo que tengo como algo valioso, lo voy a cambiar todo por conocer a Cristo, por amor a Cristo. Pablo fue un paso más allá. Digo, para mí todo esto no vale, por amor a Él. Para Pablo, Cristo comparativamente era mucho más valioso que sus propios logros que él tenía. Es más, él dice que lo tenía por estiércol, por basura. Considera todo como basura por amor a Cristo, por ganar a Cristo. Versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Este versículo, yo creo que se lo dije a varios aquí el otro día, que yo estuve mirando la película del peregrino, ¿cómo se llama? El progreso del peregrino, de Juan Valjean. Y estaba mirando esa película y este versículo fue el que vino a la mente de Juan Valjean
mientras él caminaba, según la película, por los maizales y por todas las cosas una noche. Y él se preguntaba que cómo él se iba a presentar delante de Dios. ¿Cómo él se iba a presentar delante de Dios? Él se vio, a sí mismo él se vio. Y no se vio como un pecador, él se vio como un todo pecado. Todo pecado. Juan Valjean se veía en sus sueños pecado desde la cabeza hasta los pies. Él era un completo pecado. Y es decir, ¿cómo yo me puedo presentar delante de Dios así? Y ahí fue donde él dijo, gloria a Dios, porque yo no tengo nada de qué gloriarme, pero Cristo, esa es la respuesta, pero Cristo nos justifica delante de Dios. Cuando Pablo aquí dice mi propia justicia, en el versículo 9, se está refiriendo a una justicia legal. Y recordemos que en Isaías 64:6, el profeta decía que toda nuestra justicia humana es a la vista de Dios como trapos de inmundicia. ¿De qué justicia nos podemos nosotros gloriar? En la justificación de Cristo. Recuerden que los trapos de inmundicia, ¿a qué se hacía referencia en ese tiempo? Mujeres, ustedes entenderán eso. Así nos ve Dios, nos veía Dios. Pero Pablo en el versículo 9 estaba aceptando que él era un pecador de la cabeza a los pies, que todo lo que tenía no era para jactarse él, que todo lo veía como basura por amor de Cristo. Y él decía, soy un pecador, un impuro, soy una bola de pecado, pero Cristo es el único que puede limpiar esos pecados. Gloria a Dios por Cristo. Por eso Pablo decía, todo lo que tengo lo veo como basura por amor de Cristo. Ahora, ¿cómo adquirimos esa justicia que habla Pablo en el versículo 9? Esa justicia únicamente nosotros la podemos adquirir por medio de la fe. No hay otra cosa. No hay más. Por ejemplo, esa justicia tú no puedes trabajar más de 40 horas para ganártela. No puedes. Es más, esa justicia tú tampoco la puedes comprar. Tú podrás tener mucho dinero, pero no puedes llegar y decirle a Dios, Dios, te compro un poco de la justicia. No puedes. Es más, no te la puedes ni robar. Porque esa justicia no nos pertenece a nosotros. Esa justicia solamente es a través de creer en Él. Esta justicia que procede de Dios está disponible para el pecador, porque cuando Cristo muere en la cruz, Él quita nuestros pecados. Quitó los pecados de nosotros en la cruz. Pero después resucitó al tercer día. Quiere decir, no se quedó ahí. Él resucitó. ¿Sabía que Dios no puede ni... Dios es santo, santo, santo. ¿Cuántos conocen eso? Dios no nos puede ni soportar cuando estábamos en un estado no regenerado antes de conocer a Cristo. Es más, Él quitó la vista de su Hijo cuando estaba en la cruz del Calvario, porque era todo pecado. Por ti y por mí. No porque Él lo hubiera hecho. Con todo y eso, el propio Padre quita la vista de su propio Hijo. ¿Por qué me has abandonado? Dijo Jesús en la cruz. Porque Dios es santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
nosotros no somos atractivos para Dios cuando estamos antes de la regeneración, de ser regenerados por Él. Y el mismo hecho de que Él nos amó y se entregó por nosotros es la declaración más asombrosa que jamás se haya hecho en toda la humanidad. Y cuando Él hizo ese intercambio en la cruz, entonces somos nosotros aceptados en el amado por Dios. Así que no hay nada que nosotros hagamos que nos gane justicia nuestra. Nada. Y viene el segundo encabezado de la enseñanza. La vida nueva tiene nuevas metas. La vida nueva tiene nuevas metas, dice el versículo 10 al 11, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación y sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Algunas personas tienen la impresión de que ser salvo por la fe significa que no hay ninguna otra motivación para nosotros poder hacer obras. Muchos creen que porque fuimos salvados por gracia en Él, que ya fuimos salvados por gracia, pues me voy a sentar en la banca de la iglesia y no voy a hacer más nada. No quiere decir eso. Dice Santiago, en Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí el apóstol no estaba hablando de las obras de la ley, sino estaba hablando de las obras de la fe. Porque nosotros no somos salvos por obras, pero después que somos salvos, estamos capacitados para hacer buenas obras. ¿Eh? Mi hermano, si tú ya has sido salvo por la fe, queremos ver sus obras. Y si usted no tiene obras, pues revísese, autoexamínese, porque los salvos hacen obras. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo en este versículo 10 y 11. Si tú has sido salvo por la fe, usted tiene una nueva motivación, un nuevo propósito en la vida, un nuevo estilo de vida. Si su fe no le ha cambiado, entonces usted no ha sido salvado. Usted es aún ese viejo hombre produciendo la misma vieja vida. Fuimos regenerados. Por eso Santiago dice, te mostraré mi fe por mis obras. Versículos 2 y 13. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, versículo 13. Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo nos está diciendo que él era perfecto, como ninguno de nosotros somos perfectos, pero la palabra perfecto aquí significa algo, y Pablo era perfecto sobre eso. El Señor nos demanda perfección cuando habla de santidad. Ahora, ¿qué significa perfección? ¿Qué significa perfecto? ¿Qué significa perfección?
Perfección, en este caso, significa una madurez completa. Nosotros tenemos que crecer en nuestra vida cristiana para alcanzar esa madurez que necesita el Hijo de Dios. Es más, Dios mismo está más preocupado porque tú alcances madurez y no porque tú alcances felicidades y cosas materiales. Es más importante la madurez, porque cuando todo está bien, pues todo el mundo está bien, pero cuando viene lo malo, ahí se ve tu madurez. Dios está más interesado en que tú seas maduro para entender las cosas, pasar las cosas, saber por qué pasan las cosas, que no porque tú tengas cosas materiales de que gloriarte después, humanamente hablando. Pablo sabía que no había llegado a la meta de ser perfectamente maduro. Y él estaba casi seguro, de acuerdo con Pedro, que deberíamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la madurez. Tenemos que crecer en la gracia. La palabra griega teleio significa llegar a la meta. Y eso es exactamente lo que aún no había alcanzado el apóstol Pablo. Y esto nos confirma que la perfección es alcanzable y que estamos en el proceso de lograrla. Recuerden, perfección equivale a madurez. No es que tú seas perfecto, que no haya ni una tacha en ti. No. Madurez. Dice el doctor John Barber, dice que en las Escrituras se revela que la perfección tiene 3 etapas. Vamos a ver esas 3 etapas de la perfección. Número 1, perfección posicional. Esta es la que está relacionada con nuestra salvación y solamente se le ha dado a los cristianos nacidos de nuevo. Perfección posicional. Hebreos 10:14 dice, porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. ¿Quién los eligió? Jesús. ¿Fueron ellos los que fueron? No, Jesús los eligió. Perfección posicional. Fuimos posicionados en Cristo. Cristo nos eligió. Después, número 2, perfección progresiva. Y esta se relaciona con la madurez en la espiritualidad. La vida cristiana consiste en el crecimiento en la gracia y en perfeccionar lo que falta. Y para este fin, Dios ha dado a los cristianos varios dones espirituales. Todos aquí tenemos un don espiritual. Efesios 4:12. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Dile, ¿está hablando de mí? Está hablando de nosotros. Todos fuimos capacitados para servir. Y número 3, está la perfección definitiva, que esa es únicamente la vamos a lograr cuando estemos con Cristo en la eternidad. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esa la vamos a lograr allá. Aquí no. Pero el apóstol también se refiere a una perfección moral. Mira lo que dice versículo 12 y seguimos con nuestra exposición. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. En otras palabras, Pablo anhelaba conseguir la perfección, en este caso la madurez, en el sentido de cumplir el propósito de Dios en su vida. Cumple el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y eso nos lleva entonces
al tercer y último encabezado. Prosigo a la meta, decía Pablo. Versículos 14 y 16. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, acuérdense, perfectos que son maduros. Así que todos los que somos maduros tengamos la misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Ahora, para alcanzar esa perfección es necesario tener madurez en la vida cristiana. Necesitamos ser cristianos maduros, mis hermanos. Es muy importante en nuestra vida espiritual ser un cristiano maduro. Solo pueden hablar de madurez espiritual aquellos que han sido o que han ido creyendo y desarrollándose continuamente y han dejado de ser niños que beben leche. Ya nosotros deberíamos de comer viandas. Y gloria a Dios. En esta iglesia hay muchos que ya comen viandas y llegaron tomando leche. Sin embargo, ya están comiendo viandas. Y lo vemos en las clases con Roberto, con Perico. ¿Verdad? Ya estamos comiendo viandas. Ayer mismo andaba yo con un hermano y dice, porque pastor, aquí no hay nada que sea gratis, menos la salvación. Oh, y eso me llegó al alma. Y yo dije, ¿cómo? En este mundo no hay nada que sea gratis, menos la salvación. Eso es madurez. Él reconoce. Y él dice, pastor, estuve un día entero preguntándome si en verdad los cristianos que estamos en las iglesias conocemos la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Madurez. Un hombre que está asistiendo a las clases que le están dando, pero está recibiéndolas, está estudiando. Eso es lo que debemos hacer. Pastor, de verdad los cristianos que van a la iglesia, ellos saben el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, o no se lo saben. Digo, ay, desgraciadamente, mi hermano, hay quien ni sabe lo que hizo Cristo en la cruz. Pero nosotros como iglesia también estamos para enseñar todas esas cosas. El apóstol dijo, prosigo a la meta. También Jesús prosiguió a la meta. Sígame en Lucas 13:33. Mira lo que dice Jesús mismo. Sin embargo, dice Jesús, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús sabía su propósito. Jesús sabía cuál era su meta. Así que nosotros, si nos llamamos cristianos, pues tenemos que saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y saber cuál es la meta, cuál es el camino, cómo hacer, cómo madurar, cómo aprender. ¿Verdad? Hermanos, y con esto acabo, cuando la vista está puesta en la meta futura, es necesario olvidar lo que queda atrás. No puedes ir adelante cargando lo que cargaba el peregrino. Andaba con una maleta grandísima. Así habemos mucho en las iglesias. Vienen a las iglesias y yo soy cristiano y vivo a Cristo y amo a Cristo y todo, pero todavía cargan las cosas del pasado atrás. Es necesario soltar todo eso. ¿Sabes por qué? Porque ya Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Por qué tú sigues con eso? Tenemos que olvidar lo que queda atrás. Imagínese la clase de vida y hogar que una nueva esposa tendría que soportar al estar continuamente escuchando a su esposo viudo hablando de las virtudes, habilidades, logros y atenciones que recibía de su primera esposa.
¿Te imaginas? Que ahora tú estés casado con una señora y de pronto en tu casa lo único que se escuche de parte del esposo es: no, porque fulana me hacía esto, no, porque fulana era muy buena, no, porque... ¿Quién aguanta esto? Esas expresiones de comparación y continuos recuerdos del pasado harían que la segunda esposa se sintiera inútil, miserable y aún con deseos de huir y dejarlo solo, nuevamente hundido en el recuerdo de la vida pasada. ¿Por qué? Vivimos en el pasado, si ya Cristo nos dio una nueva vida. Prosigamos a la meta. Es imposible alcanzar la madurez si continuamente estamos recordando el pasado y queremos descansar en nuestros laureles o sentirnos culpables por nuestros fracasos. ¿No? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, decía Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Eso es necesario para poder extenderlo a lo que está delante. Si seguimos arrastrando las cosas del pasado, no podremos extendernos a lo que está delante. Y lo que está delante es mejor. Lo que está delante es mejor. Por eso Pablo exhorta a los filipenses a experimentar esa clase de madurez. Que sientan el impulso de tener el mismo deseo de proseguir y alcanzar lo que Dios ha propuesto para cada uno. Pero es necesario tener una misma disposición de ánimo para poder continuar. No podemos continuar hacia nuestra meta cuando tenemos doble mente o dobles personalidades. O hoy estoy arriba y mañana abajo. Hoy estoy arriba y mañana abajo. No. Tenemos que tener una... No quiere decir que un día tú te sientas triste. No quiere decir que un día tengas una situación. Pero vivir así, no. Es necesario tener una misma disposición de ánimo para poder continuar. Viene la situación, mira, yo me recuerdo que el primer pastor que yo tenía, él decía: cuando te entra la monga, ¿sabes lo que es la monga? Cuando te entra el desaliento y que, ay, yo no puedo, ay, esto está duro, ay, Cristo no se fija en mí. Dice, haz como la Roca-Cola, o algo así se llamaba, que había en los países de Centroamérica y eso. Rocola, ajá, Rocola. Coge una moneda y tíratela aquí adentro. ¡Push! Y tú mismo empiezas a dar 5 para adelante. ¿Sí? Sí, porque así hablan muchos cristianos. Ay, si ahora con lo que me ha pasado, ¿qué hago? Ay, ya se acabó el mundo. No, coge una moneda, tíratela atrás y sigue. Wow, sigo creyendo en Cristo. ¿Qué va a hacer? Es necesario tener una misma disposición de ánimo para continuar. Dice la frase en el día de hoy: si tienes cualquier motivación en la vida cristiana que no sea Jesucristo, eres un idólatra. Paul Washer. Si tienes cualquier motivación en la vida cristiana que no sea Jesucristo, eres un idólatra. Paul Washer. Cierre sus ojos, mis hermanos, y Dios bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en ella, escudriñarla más todavía, llegar a nuestro hogar y que cada uno revise la enseñanza, Señor, por sus propios medios. Ayúdanos, Señor. Queremos ser cristianos maduros. No queremos ser de doble ánimo. Queremos tener el ánimo siempre listo, Señor, para seguir hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos en todo lo que hagamos. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado.
Señor, y te volvemos a poner a las personas que están enfermas en este lugar. A Mario, a Robertico, a Xiomara, a Rosario, Señor, a mi mamá, a mí mismo. Estamos en tus manos, Señor. Tú eres todopoderoso para hacer como tú quieras. Por eso en ti oramos y a ti te pedimos. Pero que no se cumpla nuestra voluntad, sino la tuya. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a poner tu palabra por obra en el momento que salgamos de este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por este día.